Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Alonso RPG, autor de la saga de libros Utopía de los Arcontes, y bienvenidos a este análisis, reseña, comentario del libro Códice Infame, del autor Carlos Carrillo. Pues bien, antes de siquiera hablar del prólogo y de los siguientes relatos, quiero comentarles como unos easter eggs que encontré en este libro antes de empezar a leerlo. Y bien, primero que físicamente es hermosísimo el libro, ¿ya? Y es, creo que, bastante explícito de que, al menos con las cruces invertidas, vamos a hablar un poco de demonología. Eso espero, al menos en cada uno de los relatos. Y bien, como un detallito, que no solo es en la portada, ¿ya? Acá hay un numerito que es el 666. Y ese numerito lo vamos a ver luego en un easter egg. Pero el primer easter egg que para mí, y está a simple vista, es que esta no es la portada original del libro. Esta es una cubierta y la portada original del libro es esta de acá. Y se nota como un escarchado acá bien bonito, como si fuera sangre y le toman una foto y luego lo pasan a blanco y negro. Esa sangre que se queda impresa en la pared. Bueno, me trajo la imaginación eso. ¿Y por qué me gusta más esto? Porque parece una Biblia negra. Parece una Biblia negra. Ahora, como segundo easter egg, antes de entrar a los verdaderos, es que no solo viene el libro y la cubierta, sino viene esto también. Es un separador, uno de los separadores más gruesos que he visto en toda mi vida. Y atrás, un I Love Carrillo. Ya bien, ahora sí, vamos a abrir el libro y vamos a la parte de los datos del libro. Y acá hay un numerito que me encanta. Me encanta que tuvieran ese detalle con este tiraje. Porque, a ver si lo tengo acá. A ver si se puede ver. No sé si se podrá ver ya. Pero acá hay un numerito. Y el número es 666. Dice, tiraje 666 ejemplares. Pues nada, habiendo dicho esto y antes de entrar al prólogo, quiero dar un agradecimiento especial a la compiladora Tania Huertas, al editorial Pandemonium del grupo Sagra, por tener este libro en mis manos. Y vamos a estar semana a semana deconstruyendo cada cierto 2, 3 relatos por ahí. Así que nada, comencemos con el prólogo. Carlos Carrillo o El Sublime Horror, por Fernando Honorio. Fernando Honorio nos hace aquí como una clase de historia desde el siglo XIX hasta poco más del 2000, pero haciendo hincapié en los 90, cuando apareció Carlos Carrillo. Pues bien, nos hace esta reflexión de que en esos tiempos la literatura se tomaba como algo para mostrar nuestra sociedad, una lección de política o una lección social o de la persona misma. Y que no fue hasta cierto punto en que literatura foránea llegó para despertar un poquito la mente de aquí, de Perú. Entonces llegaron con diversas categorías, y no solo fue en la literatura, sino también en la música, en el cine, en el teatro y muchos otros tipos de arte. Pues bien, se le tomaba y se le marginaba a la literatura fantástica, ciencia ficción, horror, eh, a tal punto en que se les desprestigiaba, ¿no? O se le hacían indiferentes o como marginados a aquellos que deseaban ese estilo de arte. Pues bien, resulta algo curioso porque en los años 90 se le flote Carlos Carrillo con su novela, si no me equivoco, aquí la tengo, Para tenerlos bajo llave en 1994. Y esta novela, en su tercera edición, la sacan de las estanterías de las librerías porque era pornográfico, sanguinario y hay un adjetivo más que no me acuerdo. Pero al final lo sacan ya, y más, y como dice acá Fernando Norio, más que sea como un insulto, es como un halago, ¿no?
Y si bien Carlos Carrillo se mantuvo en pause en los estantes de las librerías, él continuó escribiendo. Y bien, quiero rescatar eh, a lo que nos vamos a chocar nosotros y que nos dice nuestro compañero Fernando Norio, de qué nos vamos a encontrar aquí en Códice Infame. Es una narrativa en pos de lo gráfico y de lo explícito, una inmersión en lo sensorial que mezcla lo abominable y lo placentero, lo repugnante y el asombro, lo erótico y lo violento. Paso a algo más detallado. Aspectos como los miedos infantiles que cobran vida, el abuso paterno, la necrofilia, el sadismo, la demencia, deidades hindúes, las ansias de poder y la malsana curiosidad, con solo algunos de los ejes de estos relatos que nos ofrece Carrillo, como si fuese un banquete macabro y que por supuesto estamos dispuestos a degustar. Nos da una nueva invitación y termina diciendo: al leer este códice infame, Carrillo libera de sus correas aquel demonio que todo llevamos dentro y que nos negamos a aceptar, aquel que nos permite el deleite con el peligro y el dolor, lo sublime, como diría Edmund Burke. Y es que al inicio de su prólogo hay una estrofa de Edmund Burke que es un poco, da el ejemplo un poco de que los gustos personales de cada una de las personas es muy diferente. Y hay algunos gustos que nos dan mucho más placer, aunque la sociedad crea que eso no debería ser un gusto. Y dice: todo lo que resulta adecuado para excitar las ideas de dolor y peligro, es decir, todo lo que es de algún modo terrible, o se relaciona con objetos terribles, o actúa de manera análoga al terror, es una fuente de lo sublime. Esto es, produce la emoción más fuerte que la mente es capaz de sentir. Entonces, si a nosotros nos encanta el terror, vamos a disfrutar, por supuesto que sí, Códice Infame. Así que, sin nada más que decir, y luego de leer el prólogo Carlos Carrillo, el sublime horror de Fernando Norio, vamos a pasar por Tan denso. Uy, no sé si le... Un poquito acá. Tan denso como una cruz invertida. Pues bien, vamos a por ello. Tan denso como una cruz invertida. A ver, voy a serles muy sinceros. Es el primer relato que leo sobre Carlos Carrillo. Y es una experiencia como viajar a otras dimensiones. y no soy... Y no quiero ser tan explícito tampoco, pero al menos en este primer relato tan denso como una cruz invertida, eh, cuando te sumerges bien, cuando lo lees sin prisa, como debe ser una lectura de terror, inmiscuirte en ese apasionado mundo del horror y lo grotesco para poder disfrutar, aunque sea de ese placer que no todos consideran placer, tan denso como una cruz invertida, te lo explica a través a través de música, cómo es que el cuerpo puede llegar a ser tan asqueroso. A ver, comenzamos. Nuestro protagonista, Carl, es como un periodista que hace una revista sobre música metal. Y le había llamado la atención el Magnum, se llama Magnum Innominandum, del artista, si no me equivoco, aquí está, Yameto Koro, que en realidad se llama Daniel Contreras, si no me equivoco, sí, Daniel. ¿Y qué pasa? Que este Magnum Innominandum evocó tantos sentimientos y tanto placer por encontrar al autor que lo maravilló, a tal punto en que sí, hizo justamente eso, de encontrar al autor y hacerle una entrevista para su revista. Pues bien, hay una travesía en donde él va a contactar donde había encontrado, donde estaban los cassettes grabados, todos los ensayos. Luego recibe el contacto, va hasta la selva, porque ahí donde vivía
Yameto Koro, que por cierto, Yameto Koro significa, está en Shipibo y significa sapo de la oscuridad. ¿Qué pasa? Que cuando se encuentran y le explican, hablan un poquito sobre acerca del Magnum Illuminandum, sobre esta canción, porque el ensayo del cassette tiene cuatro ensayos, tiene 4 canciones. Pero esa en exclusiva es como si fuese un ritual. Y Carlos nos explica este pasito a pasito, ¿ya? Y a mí me encanta, hay párrafos en que me encanta que solamente son acciones. Es como si fuesen puñetazos y patadones y lo sientes como si fueran golpe, 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 golpe y la acción en tu cerebro o tu cerebro hace que las acciones actúen de esa manera. Así como que pa, 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 pa. Y eso fue fantástico, experimentar eso. Y era un párrafo un poquito grandecito. Así que agradecido completamente por haber disfrutado de eso. Y por cierto, tan eso como una cruz invertida está dividido en 4 partes. Y cada partecita va siendo un poquito más grande. En la tercera parte es donde disfruté, porque en la primera y la segunda es como que la ambientación. La primera es la ambientación sobre el protagonista. La segunda es la ambientación para encontrar un poquito del desenlace. La tercera es cuando ya está con el sapo de la oscuridad. Yameto Tokoro. Y luego, en la cuarta, donde ocurre ya todo el clímax y la explosión brutal de este Magnum Illuminandum, ¿no? Que es esta canción. ¿Qué pasa? Que esta canción, bueno, no tanto como canción ensayo, ponte, iba de generación en generación a través de su abuelo, no, a través de su tío, pero en realidad de su abuelo, de Yameto Koro, o Daniel, pero él lo recogió también gracias a un alemán, que no me acuerdo cómo se llama Hans, creo, algo así. A ver si me permiten un ratito. Mm, San, un alemán San. Entonces, dice que él llegaba a unas escalas a través de su melodía que repercutía oníricamente en las personas. Pero el abuelo y Yameto Koro, Daniel, querían trascender esto a cierto punto de que no solo fuese onírico, sino que fuese físico, ¿ya? Decían que el señor el alemán, abría portales, o sea, todo con el pensamiento, ¿no? Pero ellos no querían hacer eso, ellos querían dar un legado aún eh, más agresivo con el cuerpo humano. Y cuando le mostró Daniel a Carl, a nuestro protagonista, la canción que tenía un agregadito más para el en vivo y que solo era grabado, ¿eh? Sintió como una sensación de hormigueo, como que si su cuerpo cambiase, como una molestia, eh, picazón, arrugas por todo su cuerpo, ¿ya? Entonces él se analiza y eso es lo que me gustó, es que hace como una interpreta y dice, si solo la melodía en cassette, ponte, o en disco, me ocurre eso, no quiero ni imaginarme lo que ocurriría en vivo. Y entonces comienza a tener un escalofrío y un, este, un malestar. ¿Qué pasa? Que cuando llega el día del concierto y todos estaban así y había mucha gente, como 300 personas, por cierto, el relato así al toque, ¿eh? Es bastante entretenido y disfrutable. Eh, Cuando llegan al concierto y comienza con las melodías, nuestro protagonista se pone unos tapones al oído. Y yo sentí, por ejemplo, al menos en la tercera parte, cuando le ocurre a nuestro protagonista, yo sentí que la canción era como una invocación a un espíritu. Y Carlos Carrillo no lo describe así, es metafórico, pero al menos en esa parte. Pero entre sus palabras yo encontré que la música daba forma a un ser que posee al humano, ¿no? Entonces cuando hacen el en vivo ya es un poquito más explícito.
Hay personas que se comienzan a retorcer, hay algunas que se convierten como caníbales, hay algunas que lo comienzan a dar raspadura, que parecen que tuvieran llagas así como los pescados, ¿no? Y eso fue un poquito sádico. Y acá hay una parte que me encanta que dice, dudo que me puedan vincular de alguna manera, aunque sea el único sobreviviente de la, porque lo que ocurrió fue, y lo pone acá entre comillas, masacre metalera, como lo han nombrado en los medios de comunicación. Y bueno, tan denso como una cruz invertida hace referencia a esta canción que gracias a toda esa atmósfera que puede crear es una absoluta irrupción en el cuerpo de los humanos presentes que las escuchan. Sin palabras, ya me quedé sin palabras. Es bastante disfrutable este relato. Y quiero leerlo nuevamente para encontrar detalles. Yo no soy muy apasionado al black metal, porque acá hay muchas bandas de black metal, underground y, y metal quizás mucho más pesados. Quiero indagar y conocer un poquito del lore de este tan denso como una cruz invertida, para poder descubrir eh, a qué se refiere todo esto, ¿no? Y que quizás qué ente es el que invocan. Al menos yo lo siento así, ¿ya? Ya sea que no fuese un ente, quiero quizás ver así esa sensación de lo que le ocurre a esas personas. Quiero descubrir un poquito más. Eso es lo que más me ha llamado la atención. Porque al no saber todo el lore de esta música, que me gusta el metal, sí, pero no tan agresivo, eh, quiero descubrir eso. Así que tan eso como una cruz invertida es un viaje bastante interesante de cómo la música puede cambiar nuestra percepción, al menos en este relato, sobre lo que estamos observando. Y nuestro actuar también, que eso es bastante agradable y disfrutable cuando lo terminas de leer. Porque ya sientes que no hay nada más que leer, pero te da un pequeño respiro al final con el protagonista y entiendes que a pesar de que se había puesto los audífonos, esos sonidos repercuyeron en el cuerpo del protagonista e hicieron eso que ellos llamaban como una transformación, ¿no? Así que nada, si lo tienen que leer por ahí o exclusivamente en este recopilatorio de 15 relatos de Codex Infame de Carlos Carrillo, pues les invito, obviamente con la editorial Pandemonio del grupo Sacra. Muchas gracias por permitirme tenerlo, este libro en mis manos, y vamos a estar cada domingo hablando sobre estos relatos de Codex Infame. Así que nada, yo soy Alonso RPG, autor de la saga de libros Utopía de los Arcontes, y muchas gracias por escucharme. Adiós.